Howard Phillips Lovecraft fue un escritor estadounidense conocido por sus relatos de horror cósmico y weird fiction. En su momento, sus obras no tuvieron el reconocimiento que merecían, pero con el paso de los años, estas se han logrado colar en la cultura popular, influyendo en otras obras literarias, al igual que en videojuegos, cine y mucho más. Muchas veces en las obras de Lovecraft se percibe un aura de pesimismo y hasta nihilismo. Esto gracias a su propia visión del mundo. Howard vivió una vida un tanto solitaria y en lo laboral no se le remuneraba debidamente, puesto que fue un escritor fantasma. Lo anterior y muchos factores más influyeron en sus escritos. H.P. Lovecraft fallece en 1937 a causa de un cáncer intestinal. Obtuvo un reconocimiento póstumo gracias a su amigo August Derleth, quien fundó la editorial Arkham House, mediante la cual se encargaría de continuar con el legado de Lovecraft. Su trabajo más notable fue La llamada de Cthulhu, relato corto acerca de la monstruosidad más famosa creada del escritor y alrededor de la cual giran relatos de otros escritores como Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, Robert Bloch, entre otros escritores que conformaron el llamado Círculo de Lovecraft. Las obras de estos escritores eran publicadas a través de revistas de paupérrima calidad conocidas como Pulp Fiction. Los pulps eran un tipo de literatura impresa en papel de pulpa de madera de baja calidad, cuyo contenido era considerado sensacionalista, con tramas exageradas y sin aporte cultural. Estos escritores constituyeron un ciclo literario entre los años 1921 y 1935, ciclo que fue conocido como Los mitos de Cthulhu. En este ciclo se esconden muchas otras criaturas terroríficas que representan una amenaza mayor que el mismo Cthulhu, a pesar de ser este la entidad más famosa de Lovecraft. Criaturas cuyo poder, cuya presencia es simplemente indescriptible, tanto así que muchas de ellas te provocarían una incomodidad y una perturbación tal que querrías suicidarte antes de continuar tratando de entender su existencia. ¿Cuáles son esas criaturas que yacen atrapadas en las páginas de los mitos de Cthulhu? Hoy emprenderemos un viaje interdimensional para conocerlas a través de las cartas de Yu-Gi-Oh! Esto es Secretos del Naipe. ¡Bienvenido! Entity es una familia de cartas que pertenecen al Extra Deck. Estas cartas están basadas en criaturas que forman parte de los mitos de Cthulhu. En Yu-Gi-Oh!, los Entity están clasificados en 3 subseries: monstruos de fusión, monstruos de sincronía y monstruos Exit. Las cartas Elder Entity o entidades antiguas corresponden a los monstruos de fusión, ya que este es uno de los métodos de invocación especial más antiguos. De hecho, eran el único tipo de monstruos en el Extra Deck, que en aquellos tiempos se llamaba simplemente Fusion Deck o Deck de fusión. La palabra Elder se traduce como mayor o más antiguo y hacen referencia a los Elder God o dioses arquetípicos. Las cartas Old Entity o entidades primigenias corresponden a los monstruos de sincronía, un método de invocación especial del Extra Deck que no es tan antiguo como la fusión, pero ya tiene casi 20 años de existencia. Este método de invocación fue introducido al juego alrededor del año 2008. Old se traduce como antiguo o viejo, pero no tanto como la palabra Elder. Los Old Entity se basan en los Great Old Ones o los primigenios. Por último, las cartas Outer Entity o entidades exteriores se basan en los Outer Gods o dioses exteriores, en los mitos de Cthulhu. Esta subserie de la familia Entity toma a los monstruos Exit por obvias razones. Recordemos que los monstruos Exit provienen del espacio y llegaron al universo de Yuma Tsukumo a través de un agujero negro en la serie Yu-Gi-Oh! Zexal. También, dentro de la narrativa del juego, estas cartas están hechas de antimateria, esto según lo expuesto por Konami en su página oficial. La apariencia de las cartas Exit las hace parecer que están o forman parte del espacio exterior. Los dioses exteriores son entidades cósmicas en su mayoría monstruosas, cuya forma no puede ser siquiera descrita y que vagan por ahí en el cosmos. Comenzamos con la subserie Elder Entity o entidad antigua.
Esta subserie y sus miembros están inspirados en los dioses arquetípicos de los mitos de Cthulhu. Estas entidades cósmicas son lo opuesto a los primigenios. Su nombre en inglés, Elder Gods, significa dioses antiguos. Fueron llamados así por August Derleth para colocarlos por encima de los primigenios. Se sabe que Lovecraft no creó ninguna jerarquía y usualmente se refería a cualquier entidad cósmica como primigenia. Sin embargo, August lo hizo y colocó a los Elders, que en su mayoría fueron creados por él mismo, encima de las creaciones de Lovecraft. Esta carta representa a la Elder God Entis Campbell. Dicha entidad fue creada por Gary Myers y este se inspiró en la diosa de la mitología griega, Atenea. De la misma manera, aunque para nada intencional, la apariencia de la carta Entis nos recordaría un poco a la carta Athena. Entis Campbell aparece por primera vez en el relato La Casa del Gusano. Se le describe como una hermosa mujer con finas y elegantes prendas, un yelmo, un escudo y por arma una lanza. Ella es uno de los dioses arquetípicos más importantes, ya que con su poder logró crear el símbolo arcano, un ícono mágico que sirvió para neutralizar la magia de los primigenios. Su nombre suena casi igual que Nancy Campbell, alias que la diosa ha llegado a adoptar, al igual que en los mitos de Cthulhu, donde la diosa era venerada en el reino de los sueños. En la carta Dreamland, que hace referencia a dicho lugar, se puede ver una estatua de Entis en el centro, probablemente siendo igual venerada. Uno de sus efectos permite destruir una carta en el campo cuando es enviada al cementerio. Esto puede hacer alusión a las características de guerrera de esta diosa, que aún en la muerte logra llevarse consigo cualquier enemigo. Esta carta representa al Elder God Nodens, un dios arquetípico que es servido por los ángeles descarnados de la noche. Fue presentado en las obras La extraña casa elevada entre la niebla y La búsqueda onírica de la desconocida Kadat, en las cuales se ha mencionado que mantiene una rivalidad con el dios exterior Nyarlathotep. Se dice que suele tener una actitud benévola y calmada hacia los humanos, pero no por aprecio, sino con el afán de fastidiar a Nyarlathotep. La apariencia de Nodens es la de un humano anciano, con una larga barba blanca y cabello muy largo y blanco también. Surca por los océanos en una concha marina gigante, misma que es tirada por bestias legendarias. Uno de sus pasatiempos es cazar otras bestias en los niveles inferiores del reino de los sueños, donde también habita. En la carta Elder Entity Norden lo podemos apreciar exactamente como es descrito en los mitos de Cthulhu. Se le ve surcando el océano y lo más probable es que se encuentre cazando alguna criatura. En el artwork se le ve portando un tridente similar al que es propiedad del dios de la mitología griega Poseidón. Y es que además, a Norden se le ha conocido también como el dios del mar y del gran abismo. Se relata también que siente algo de afecto por soñadores y visionarios y que en ocasiones los ha llevado consigo, viajando a través del tiempo y del espacio. Probablemente a esto haga referencia su efecto, que dice que al ser invocado de manera especial, podemos tomar un monstruo de nivel 4 o menor e invocarlo, trascendiendo su morada en el cementerio y viajando con Norden al campo. Los Old Entity están inspirados en los Great Old One o los primigenios. Suelen ser aliados de los Outer Gods y enemigos de los dioses arquetípicos. A esta clase de entidades pertenece el gran Cthulhu, el más famoso de las creaciones de Lovecraft, aunque como ya lo mencioné, no el más poderoso. Los primigenios llegaron a la Tierra desde el cosmos hace eones. A pesar de que la Tierra era dominada por los antiguos, los primigenios lograron establecerse en ella tras largas y cruentas batallas. Aún así, no pudieron detener del todo a los dioses arquetípicos y terminaron siendo sellados en lugares muy remotos con ayuda del símbolo arcano. Los primigenios siguen esperando a que algún brujo o alguna secta logre liberarlos para así poder ponerle fin a la humanidad y al universo entero. También conocido como la llama viviente, Tugua fue mencionado por primera vez en el relato de La casa en la calle Curwen. Tugua es el espíritu del fuego, razón por la cual su apariencia principal es una bola inmensa de fuego.
aunque al ser una masa de calor dotada de conciencia, puede cambiar de forma a voluntad, ya que no tiene una estructura física definida que lo limite. Esta entidad tiene como único propósito quemarlo todo y reducirlo a cenizas. Habitaba en la tierra desde mucho antes de que ésta se solidificara. Sin embargo, conforme ésta se iba enfriando, Cthulhu se fue retirando bajo la superficie. Eventualmente fue exiliado por los dioses arquetípicos. Reside desde entonces en un pequeño planeta llamado Corvus, cerca de Fomalhaut, la estrella más brillante de la constelación de Piscis. La carta del juego nos muestra una criatura terrorífica sin forma específica alguna, rodeada de llamas. Si bien no es del todo parecido a como se describe en los relatos, Old Entity Cthulhu podría estar tomando la forma física que vemos en la carta, o incluso ser la misma carta. Se pueden apreciar en el artwork los rasgos más comunes de los primigenios: tentáculos, picos, colmillos y un tamaño descomunal. Uno de los efectos de la carta podría hacer referencia a la enemistad que posee contra el Outer God Nyarlathotep, a quien suele molestar bastante. Este dice que cuando es invocado puedes regresar al extra deck todos los monstruos Exit de rango 4. Nyarlathotep también está representado en una carta de Yu-Gi-Oh! Y cumple con las características para ser afectado por este efecto. Además, si Cthulhu es utilizado como material de fusión, le permite al jugador tomar ventaja robando una carta del deck. Norden es una carta de fusión que requiere como material un monstruo de sincronía. Podemos mediante este efecto ver cómo ambos compartían esa rivalidad contra Nyarlathotep y cómo en ocasiones pudieron haberse aliado. Esta carta está inspirada en el Great Old One Hastur, el innombrable. Hastur fue mencionado por primera vez en el relato El que susurra en la oscuridad, escrito por Lovecraft. Habita en un planeta en las Cíades, que son un conjunto de estrellas en la constelación de Tauro. Pese a no tener una forma definida, muchas veces se la interpreta como un pulpo enorme color amarillo o morado. Algunos llegaron a confundirlo con Cthulhu, quizá porque esta entidad posee múltiples brazos que terminan en garras, protuberancias picudas y muchos tentáculos, además de contar con la capacidad de usar magia, aunque esto último cuando está en su forma humana. Y es que Hastur tiene algunos avatares. Uno de ellos es conocido como el Rey Amarillo, un poderoso ser que es portador de la locura misma. Tiene la capacidad de poseer los cuerpos, no necesariamente vivos, de aquellos que han caído ante su poder. Hastur posee un talismán maldito conocido como el Signo Amarillo, objeto que es imprescindible para él, incluso cuando lo ha perdido de vista, ha llegado a asesinar y maldecir a todo aquel que se cruzó en su camino en su desesperada búsqueda. Otro de los avatares más conocidos de Hastur es el de El Máscara Pálida. Este avatar se asemeja al Rey Amarillo, pero con un rostro blanquecino o grisáceo, casi plateado, que parece una máscara. La carta de Yu-Gi-Oh! Muestra a Hastur en dos de sus formas. Al fondo podemos apreciar a la criatura que asemeja a un pulpo por sus múltiples tentáculos, pero con un rostro intimidante y fauces llenas de colmillos. En primer plano observamos al Máscara Pálida. A este avatar se le aprecia en su pecho lo que podría ser un amuleto, quizá representando el signo amarillo. El efecto de esta carta hace referencia a esta reliquia, ya que si Old Entity Hastur es mandado del campo al cementerio, podemos seleccionar un monstruo en el campo del oponente y equiparle a Hastur desde el cementerio, negando entonces los efectos del monstruo. Además, si es enviado del campo al cementerio mientras estaba equipado, podemos tomar el control del monstruo al cual estuvo atado. Esto representa la habilidad del Máscara Pálida de poseer los cuerpos de quienes cayeron en su esclavitud. Por último, los Outer Entity, que están inspirados en los Outer Gods, o los dioses exteriores en los mitos de Cthulhu. Estas criaturas tienen un aspecto horroroso y en la mayoría de los casos simplemente indescriptibles e incomprensibles. El simple hecho de contemplarlos tiende a causar locura e incluso la muerte. Los Outer Gods son el grupo más poderoso de las entidades que figuran en los mitos de Cthulhu. Habitan en la inmensidad del cosmos y únicamente acuden al llamado de sus devotos.
Los dioses exteriores son en esencia como primigenios, aunque de una estirpe más antigua y poderosa. De hecho, Azathoth, gobernador de los Outer Gods, es el progenitor de los primigenios y se le considera incluso creador del universo. Esta carta está inspirada en el dios exterior Nyarlathotep, un dios muy común en los mitos de Cthulhu. Se le menciona por primera vez en el relato Las ratas en las paredes, pero hace su debut en el poema Nyarlathotep. A este ser se le conoce de muchas formas, pero con más frecuencia es referido como el caos reptante. No tiene, o más bien, no se le conoce una forma original, ya que esta va cambiando según sus propósitos. Nyarlathotep es concebido en un sueño que tuvo Lovecraft, el cual, al ser puesto por escrito, da lugar al poema homónimo. Dicho sueño Lovecraft lo describe como la pesadilla más horrible y realista que he tenido desde los 10 años. En dicho sueño, Lovecraft recibe una carta de su amigo Samuel Loveman que decía: No dejes de ver a Nyarlathotep si viene a Providence. Es horrible, más horrible de lo que te puedas imaginar, pero maravilloso. Te atrapa durante horas. Amigo, todavía tiemblo al recordar lo que me mostró. Nyarlathotep, uno de los pocos dioses exteriores que viaja libremente, ya que pudo escapar del símbolo arcano de Entis Campbell. A diferencia de otros servidores de Azathoth, no desea destruirlo todo, sino mantenerlo vivo, aunque en constante pánico, ya que de este se alimenta. Causa miedo, locura y sufrimiento a los mortales para deleitarse, y lo ha hecho de múltiples maneras en muchas ocasiones. Nyarlathotep es conocido también como el dios de las 1000 caras, y esto es porque ha utilizado muchísimos avatares a lo largo de la historia para causar terror a cualquier ser vivo, incluyendo a toda la humanidad. Algunos de estos han sido Adolf Hitler, Al Capone, Asmodeo, el Buda Negro, Xipetotec o el Desollado, Pazuzu, Set, Tezcatlipoca, Thoth y muchos más. Los efectos de la carta Outer Entity Nyarla son una referencia a su capacidad de mutar y convertirse en lo que desee, ya que este le permite modificar su rango, así como acoplarse en sí un monstruo del cementerio y convertir su tipo y su atributo en los de la carta que se colocó como material exit. Azathoth, el dios estúpido, es el Outer God más poderoso del universo Lovecraftiano. Encarna la omnipotencia, lo cual hace que supere infinitamente el poder de otras entidades como Cthulhu, Nodens o Yog-Sothoth. Es muy difícil encontrar un relato donde se insinúe siquiera una mínima descripción de su poder. Suele servirse de Nyarlathotep, y este a su vez funge como su heraldo. De hecho, en ocasiones, cuando Nyarlathotep viaja a la Tierra, su presencia viene acompañada de un tenue sonido de una flauta. Esto significa que viene de visitar a Azathoth. Aunque nunca es descrito con exactitud, se sugiere que está compuesto de una masa informe, repleto de tentáculos. A menudo es representado también con incontables fauces y ojos. Azathoth habita en el centro del caos primigenio, mismo que nunca deja de ser parte de su propio ser. Es una deidad ciega y sin inteligencia alguna, pero esto lo vuelve precisamente una amenaza, ya que se trata de un ser irreflexivo e insensible al dolor que puede causar con tan solo padecer un ataque de cólera. Alrededor de él, los flautistas amorfos tocan melodías para arrullarlo, razón por la cual otras entidades consideran que su comportamiento es como el de un niño pequeño, pero este, al ser tan grande y poderoso, podría incluso destruir el universo. El hecho de ser tan estúpido pero omnipotente vuelve a Azathoth la marioneta perfecta para entidades más inteligentes y abusivas como Nyarlathotep, quien no siente el mínimo afecto por su padre. Con todo esto, sería posible que su existencia sea simplemente una invención del mismo Nyarlathotep para ganar importancia, puesto que se autodenomina el mensajero de Azathoth, a pesar de que realmente nadie ha visto al dios en persona. Una leyenda dice que al principio era un ser inteligente, conocido como Shadagla, pero tras intentar conquistar el universo, fue castigado y privado de su inteligencia. La carta de Yu-Gi-Oh! Se asemeja un poco a otro avatar de Nyarlathotep,
conocido como el Morador de las Tinieblas, avatar que utiliza cuando es invocado a través del trapezoedro resplandeciente, naipe que cuenta con su versión en carta de Yu-Gi-Oh como el trapezoedro prohibido. Esto pudo haber sido intencional considerando la posibilidad de que efectivamente Azatoth sea una invención del dios de las mil caras. Haciendo esto a un lado, Outer Entity Azatoth luce como una masa sin forma alguna, emergiendo o adhiriéndose a una superficie en el techo de la ilustración. Posee muchas fauces e incontables ojos. Outer Entity Azatoth puede ser invocado utilizando un monstruo Exit que sea Outer Entity en el campo. La única carta que cumple con esos requisitos es Ñarla. Esto hace referencia a que Ñarlathotep es el mensajero de Azatoth y que al estar presente en el campo está anunciando su llegada. Además, por el resto del turno en el cual fue invocado, el oponente no puede activar los efectos de sus monstruos, pues la sola presencia de Azatoth lo paraliza. Quizá lo más inquietante de estas cartas no sea su diseño o su poder en el juego, sino lo que representan: una conexión directa de ideas que desafían la razón con entidades que existen más allá del tiempo, la forma y la cordura. Los Elder Gods, Outer Gods y Great Old Ones de H.P. Lovecraft no son solo monstruos, sino símbolos de lo incomprensible. Al igual que en los relatos de sus autores, estas cartas no buscan ser entendidas, sino temidas, observadas con la misma reverencia con la que se mira lo prohibido. Si te gustan las cartas de Yu-Gi-Oh, los mitos y las conexiones entre estos, este canal es para ti. Te invito a dar me gusta al video y compartirlo para poder llegar a más personas. Y no olvides suscribirte antes de que una entidad ancestral despierte y reescriba tu realidad.